¿Alguna vez ha experimentado una falta de entusiasmo o dirección en su vida espiritual? O tal vez alguna vez te has preguntado si tus intentos de servir a Dios realmente están teniendo un impacto. Así eran precisamente los israelitas en tiempos de Malaquías. Dios envió un mensaje poderoso que todavía es relevante hoy a través de su último profeta porque su religión se había convertido en una serie de rituales sin sentido. Porque el pueblo todavía se encontraba espiritualmente a la deriva incluso después de que se reconstruyó el templo y se les permitió regresar del exilio. Además, ¿todavía se aplican a nosotros las promesas y advertencias de Malaquías? Es su profecía la que tiene la clave. Mencionó a un mensajero que despejaría el camino para el Mesías, incluso ante la terrible situación de desobediencia y falta de dedicación. Además, existía la seguridad de la restauración para aquellos que realmente regresaran al Señor a pesar de las terribles advertencias sobre el día del Señor. Si este mensaje resuena en usted y desea aprender más sobre cómo vivir según los principios de Dios, podría considerar suscribirse a nuestro canal y ver nuestros próximos vídeos. Acompáñanos en esta aventura espiritual. El nombre Malaquías, que significa «mi mensajero», fue la última voz profética antes de un periodo de quietud de 400 años que terminaría con la venida de Juan el Bautista. Su ministerio ocurrió en un momento crucial en la historia de Israel: la reconstrucción del templo y el regreso de los judíos del cautiverio babilónico. Incluso con el cumplimiento de la promesa de retorno, el corazón del pueblo permaneció alejado de Dios. La ausencia de la prosperidad prometida y los actuales desafíos económicos estaban provocando una escalada de frustración. Así comenzaron a cuestionar el amor de Dios y a desatender sus obligaciones espirituales. Malaquías instó a la población a considerar la gravedad de sus sacrificios y la deshonestidad de las autoridades religiosas ante esta indiferencia. Además de criticar el divorcio y el adulterio en general, Jesús exhortó a los israelitas al arrepentimiento sincero. Pero ese no fue el final de su mensaje. Hizo una clara referencia a la función de Juan Bautista en el Nuevo Testamento cuando dijo que llegaría un mensajero para allanar el camino al Señor. Además de confrontar la corrupción y la desobediencia de la población, este mensaje de advertencias y promesas dio esperanza a aquellos que estaban dispuestos a abandonar sus pecados y regresar a Dios de manera seria. La técnica distintiva de Malaquías consiste en poner a Dios en comunicación directa con el pueblo a través de un formato de preguntas y respuestas que resalta las deficiencias y las incertidumbres espirituales de Israel. A través del profeta, Dios aborda las preocupaciones del pueblo planteando preguntas como: ¿cómo nos habéis amado? Malaquías 1, 2. Este enfoque enfatiza la conexión íntima que Dios desea tener con su pueblo a pesar de sus preguntas y desobediencia. El mensaje de Malaquías no es solo una crítica de los errores de Israel. Más bien, es un llamado apasionado a una verdadera restauración del pacto entre Dios y los israelitas, que ilustra la voluntad de Dios de reparar los vínculos con las personas que se han alejado de Él. Malaquías destacó que el pacto de Dios se mantuvo firme y que sus promesas no habían sido olvidadas, incluso frente a los fracasos y el letargo espiritual del pueblo. Dado que el pueblo de Dios estaba dividido por la desobediencia moral y espiritual, el llamado al arrepentimiento real era esencial para su reconciliación. El mensaje profético del libro llamaba a Israel a abandonar sus malas acciones y allanaba el camino para la venida del Mesías, quien lograría el cumplimiento definitivo de todo lo que Dios había prometido. El profeta predijo un momento en el que aparecería un mensajero para despejar el camino y proclamar la llegada de Cristo. De este modo, Malaquías brindó esperanza a aquellos que quieren volver a Dios con todo su corazón, además de exponer los errores del presente. El profeta abordó numerosos pecados, pero el problema de las ofrendas inmundas fue uno de los más importantes. En violación de la ley, los sacerdotes, que tenían la tarea de mantener la integridad del culto a Dios, permitieron que el pueblo presentara animales enfermos, ciegos y lisiados. Si bien Dios exigía que las ofrendas fueran impecables para simbolizar su pureza, el pueblo ofrecía lo peor. Dios se dirige al pueblo en Malaquías 1, 8, señalando su desprecio por la devoción genuina al declarar: «Ofrecéis sobre el altar lo que menos os cueste». Los israelitas nunca ofrecieron tales regalos a sus gobernantes humanos, pero no dudaron dos veces en ofrecérselos al Señor de los ejércitos, demostrando su falta de respeto y aprecio. Esta práctica deshonesta reveló la deshonestidad de la nación, que disminuyó el valor de una relación con Dios al proporcionarle ofrendas inútiles. Malaquías denunció esta mentalidad e instó a la gente a redescubrir su asombro por Dios. La crítica del profeta fue inequívoca. Era una traición a la pureza celestial, no solo un acto exterior sino también una falla del corazón. Para respetar al Dios que los había liberado y sostenido a lo largo de su historia, el pueblo necesitaba desesperadamente redescubrir el temor del Señor y ofrecer sus mejores talentos. Malaquías también adoptó una postura firme contra la corrupción que se ha apoderado del sacerdocio. Con sus acciones inmorales y descuidadas, los sacerdotes, que debían ser los líderes espirituales del país,
estaban desviando a la población. En lugar de instruir a la población sobre la ley de Dios y dirigir al país hacia la justicia, mostraron parcialidad, comprometieron la verdad y tergiversaron la Biblia. Dios afirma: los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, en Malaquías 2, 7-8. Pero os habéis desviado del camino. La distancia de los sacerdotes no solo les trajo condenación, sino que también llevó al pueblo a errar y alejarse cada vez más de una relación con Dios. Los sacerdotes desempeñaron un papel crucial en la defensa del pacto de Dios con Israel, y sus deficiencias tuvieron graves ramificaciones espirituales para el país. Habían violado la ley de Leví, la tribu de sacerdotes que, según Levítico 10, 10-11, debían mantener la separación entre lo sagrado y lo profano. Además de desacreditar sus roles individuales, el descuido de los sacerdotes contaminó el culto y la vida espiritual de la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, la crítica de Malaquías sirvió como advertencia sobre el deber impuesto a los líderes espirituales, ilustrando cómo la corrupción en el sacerdocio tenía el poder de enviar a todo un pueblo a la perdición. Malaquías también tuvo que lidiar con el preocupante tema de la infidelidad matrimonial. Un gran número de varones en Israel estaban desobedeciendo el santo voto matrimonial de Dios al divorciarse de sus esposas sin razón aparente. El profeta vio esto como una ruptura del acuerdo con Dios, quien da gran importancia a la lealtad y al compromiso, además de ser una cuestión moral. Dios vio el matrimonio como una representación de su conexión de pacto con su pueblo, y romper este vínculo acarreaba graves consecuencias espirituales. En Malaquías 2, 14-16 se recuerda a la gente que Dios es testigo de todos los convenios matrimoniales y que detesta el divorcio injusto. Una mayor infidelidad a la alianza divina se reflejó en los casos de adulterio en los hogares. La disolución del pacto matrimonial fue vista como un signo de una sociedad enfermiza que se había alejado de Dios. Malaquías llamó una vez más al pueblo a recordar respetar su alianza con Dios y su familia, viendo cuán indisolublemente unidos están. Solo en ese momento pudieron recibir el favor celestial y la curación total. Uno de los temas más importantes que aborda Malaquías es el adulterio dentro del voto matrimonial. Malaquías aborda una serie de preocupaciones intrincadas y multifacéticas que representan la condición espiritual de los israelitas. El profeta ataca explícitamente la institución del matrimonio, que Dios instituyó desde la creación, en el capítulo 2, versículos 14-16, denunciando la traición de los hombres que se divorcian de sus esposas por motivos ilegítimos. Dios, que considera el matrimonio como una alianza santa, también se siente ofendido por esta conducta, además de deshonrar a los cónyuges. Malaquías destaca la necesidad de que las personas sean fieles en su conexión con Dios, y ese compromiso se extiende a la integridad conyugal. En este sentido, el divorcio significa una ruptura en la comunión de Israel con el Señor, así como una ruptura en las relaciones familiares. Malaquías enfatiza la gravedad de la situación al decir que Dios detesta el divorcio. Esta afirmación es un llamado a considerar la gravedad de las promesas que le hacemos a Dios, no solo una crítica social. Según el punto de vista bíblico, el matrimonio es una representación del vínculo entre Dios y su pueblo y no simplemente un acuerdo legal. Además de traicionar a sus cónyuges, los israelitas rompieron la conexión leal que Dios exigía de ellos cuando rompieron su promesa. Los efectos de esta traición fueron más allá de las familias y tuvieron un impacto en el bienestar espiritual general de la comunidad. El robo de Dios mediante diezmos y sacrificios es otro tema esencial que aborda Malaquías. El profeta reprende al pueblo por descuidar el pago de sus deudas, que eran necesarias para mantener el templo en buenas condiciones y mantener a los sacerdotes. Dios pregunta en Malaquías 3, 8-10, ¿robará el hombre a Dios? Porque me estáis robando. Esta investigación resalta la gravedad del problema y demuestra que el incumplimiento de los diezmos y ofrendas no fue solo un caso de error administrativo, sino también un rechazo de la fe en la divina providencia. Además de dañar la misión de Dios, el pueblo se estaba negando a sí mismo el gozo que proviene de la obediencia y el dar al negarse a contribuir. Dar la 10ª parte de la cosecha y del rebaño al templo se conocía como diezmo en la ley de Moisés. Esta práctica permitió a los sacerdotes y levitas dedicar sus vidas a servir a Dios sin tener que preocuparse por buscar otras fuentes de ingresos. Además de cumplir una responsabilidad religiosa, el incumplimiento por parte del pueblo de este deber puso en peligro la estabilidad espiritual del país. La alusión de Malaquías a la abundancia de beneficios que Dios otorgaría a las personas que reanudaran el diezmo fue un llamado a reconstruir una relación basada en la confianza mutua y la confianza en Dios como proveedor todopoderoso, así como una garantía de éxito monetario. Malaquías tiene como objetivo redirigir los corazones de las personas hacia la adoración genuina y la fe en Dios, además de corregir sus faltas a través de sus enseñanzas. Dado que sugiere que dar y obedecer son actos de fe, la noción de que traer los diezmos sería un medio de probar a Dios es importante.
Esta invitación sirve como un llamado a la acción, pidiendo a los israelitas que reconsideren sus objetivos y reafirmen su conexión con el plan divino que los mantiene vivos. A través de esta actividad podrán sentir directa y visceralmente el don de Dios. Malaquías ofrece advertencias sobre la devoción y los rituales religiosos, pero también ofrece esperanza para el futuro al provocar la llegada de un mensajero que despejaría el camino para el Señor. Una de las profecías más importantes, vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento y crea una conexión entre las expectativas de la gente y la llegada de Jesucristo. El profeta predice un momento en el que Dios entrará directamente en la historia humana y enviará un mensajero para ablandar los corazones de las personas en anticipación de la venida del Mesías. Esta promesa, que anuncia el cumplimiento del propósito redentor de Dios, es crucial para la historia bíblica. El mensajero de la profecía, a quien muchos reconocen como Juan el Bautista, debía preparar el camino y convocar al pueblo al arrepentimiento. El trabajo de Juan sería no solo predicar, sino también preparar el camino para el regreso de Jesús plantando semillas de expectativa. Algunos textos, como Isaías 40:3, que describe una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, enfatizan aún más el vínculo entre las profecías de Malaquías y el ministerio de Juan el Bautista. Para comprender cómo el mensaje de Malaquías sigue siendo relevante a lo largo de generaciones es necesario comprender este vínculo. Al observar el ministerio de Juan en Mateo 3:1-3, podemos observar que las advertencias de Malaquías tienen un eco directo en su llamado al arrepentimiento. A medida que el reino de los cielos se acerca, Juan exhorta a la población a apartarse de sus pecados. Además de anunciar el advenimiento de Cristo, llama a las personas a alinear sus vidas con el plan de Dios para estar preparados para su llegada. El deseo de Dios de hacer que su pueblo vuelva a él y guiarlo de nuevo por el camino de la fidelidad se refleja en este mensaje de preparación y arrepentimiento. Por lo tanto, la profecía de Malaquías llama a la esperanza y al renacimiento además de criticar las malas acciones del pueblo. Israel tiene la oportunidad de sufrir cambios y restauración con la llegada del mensajero y, en última instancia, del Mesías. El mensaje de Malaquías todavía es aplicable hoy, no solo a los israelitas del pasado, sino a todo aquel que quiera comprender la naturaleza de Dios y su coherencia con su palabra. Como resultado, Malaquías no solo condena la conducta inapropiada, sino que también trabaja para avivar las llamas de la devoción genuina y la fidelidad al pacto. Como profeta, pide un retorno sincero al Señor y sirve como intercesor además de crítico. Sirve como recordatorio de que, si bien las personas cometen errores y encuentran dificultades, Dios nunca duda en cumplir su palabra y siempre está listo para brindar restauración a aquellos que buscan. El llamado de Malaquías es eterno. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios estilos de adoración, fidelidad relacional y dedicación a nuestros deberes para con Dios. Al hacer esto, nos invita a considerar lo importante que es vivir de una manera que agrade a Dios, conscientes de que todo en la vida, desde los vínculos familiares hasta la adoración en el templo, tiene consecuencias eternas. Las palabras de Malaquías tienen un profundo impacto en nosotros hoy, haciéndonos considerar la sinceridad de nuestra adoración y nuestra disposición a someternos al plan de Dios. Malaquías nos desafía a buscar una experiencia dinámica y transformadora que refleje el amor y la pureza de Dios en todas las facetas de nuestra vida en lugar de sentirnos cómodos en la rutina de nuestra religión al presentarnos las realidades eternas del pacto y la promesa. La profecía de Malaquías es una realidad presente que continúa desafiando y animando a todos los que honestamente buscan conocer y servir al Señor, en lugar de un eco lejano del pasado. La profecía de Malaquías de que el Señor a quien buscáis vendrá repentinamente a su templo, alude a la llegada anticipada pero inesperada de Dios cuando toma la forma de Jesucristo. Para quienes lo siguieron, esta llegada significaría una limpieza espiritual profunda y transformadora en lugar de un simple suceso físico. En el capítulo 3, versículos 2 y 3, Malaquías nos pregunta, ¿y quién podrá permanecer en pie cuando Él aparezca, o soportar el día de su venida? Porque Él es como el jabón que se usa en las lavadoras y como el fuego purificador. Estas impactantes imágenes enfatizan cuán severo sería el proceso de limpieza para los devotos. Además de traer la redención, Jesús invitaría a sus seguidores a una vida de santidad y cambio. La descripción que hace Malaquías del refinamiento incluye la purga de impurezas, lo que significa la intención de Dios de purgar a su pueblo del pecado y devolverlo a la justicia. Esta profecía se refiere tanto a la obra suprema de Jesús como al ministerio de Juan el Bautista. Por su muerte y resurrección, Él es el mensajero del pacto, que cumple los propósitos de Dios y establece un nuevo pacto. Su venida fue un signo de intervención divina, un gesto que acogió a las personas para restablecer su conexión con Dios y les prometió la salvación. Juan el Bautista tuvo un papel crucial en la preparación de los corazones de las personas para la venida del Salvador como precursor de Cristo. Juan vio el poder transformador de Cristo cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, al ver a Jesús por primera vez. Además, la profecía de Malaquías enfatiza que la devoción continua de Dios hacia su pueblo se demostró con la llegada del profeta y Mesías, quien vino no solo para cumplir antiguas promesas, sino también para cumplir antiguas promesas. El objetivo de este compromiso era ayudarlos a desarrollar una conexión más íntima y pura con Él. Los corazones de los creyentes continúan siendo moldeados y purificados por el proceso de refinamiento que comenzó con Cristo, permitiéndoles parecerse más a Dios. Un tema importante en el mensaje de Malaquías es la idea del Día del Señor, que alude a un periodo futuro de intervención divina en el que Dios castigaría a los malvados y recompensaría a los fieles. Hoy es un día de optimismo y severidad, reflejo de la bondad y la justicia de Dios. La visión del Día del Señor dada por Malaquías es a la vez una promesa de justificación y redención para los fieles, así como una advertencia para aquellos que habitan en pecado. Malaquías predice que los altivos y malhechores serían consumidos en este día por un fuego fuerte, como un horno encendido. Esta poderosa metáfora resalta la certeza de la venganza de Dios contra el pecado, subrayando que ninguna transgresión quedará impune. Se encuentra en Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como hojarasca. El día del Señor representa un periodo de responsabilidad para los malvados, cuando su desobediencia a Dios tendrá terribles repercusiones. Pero la profecía de Malaquías sobre el día del Señor no se trata solo de devastación. Para aquellos que temen a Dios, encierra la promesa de esperanza y rejuvenecimiento. El día del Señor no debe ser temido por los virtuosos, sino más bien anticipado con alegría. Malaquías pinta un cuadro vívido del poder restaurador y sanador de Dios al contrastar el destino de los virtuosos con el de los malvados. Predice un momento en el que los justos brillarán como el sol en su esplendor, revelando el premio que les espera a aquellos que se apegan a su fe. Al servir como recordatorio de que aunque los malvados enfrentarán el juicio, aquellos que caminan en los caminos del Señor recibirán sus bendiciones y favor. Este contraste ayuda a los fieles a persistir en su relación con Dios. Los escritos proféticos de Malaquías están repletos de referencias a la necesidad de una regeneración espiritual. Los exhorta a restablecer una conexión sincera y genuina con Dios, no solo mediante prácticas ceremoniales, sino con un corazón genuino. Cada generación recibe este llamado a la fidelidad, que sirve como recordatorio a los cristianos de que su relación con Dios debe ser de integridad, respeto y amor. En última instancia, el mensaje de Malaquías toca una fibra sensible y anima a todos a hacer un balance de sus propias vidas. La exhortación a la castidad, la moralidad y la devoción genuina sigue siendo aplicable hoy, animando a todos a reflexionar sobre lo que significa buscar realmente a Dios. Como sabemos que Cristo contiene todo el amor y la verdad de Dios, la promesa de que el Señor regresará y ejecutará justicia debería infundir esperanza y ansiedad. Este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sirve como recordatorio de que el propósito de Dios siempre está en proceso y demuestra su fidelidad inmutable a lo largo del tiempo. Con su poderoso mensaje, Malaquías nos da una imagen clara de la relación de Dios con su pueblo, enfatizando tanto la justicia de Dios como la compasión que fluye de su corazón. Al decir, «El Señor a quien buscáis, vendrá de repente a su templo», el profeta nos desafía a considerar cuán inesperada ha sido la participación de Dios en la historia humana, particularmente en relación con la encarnación de Jesucristo. Esta llegada no solo sería única, sino que también sería una demostración de la luz que aclara el camino de la humanidad y expulsa las tinieblas del pecado. Las palabras, «saldrá el sol de justicia», se refieren a las personas que temen el nombre del Señor en el capítulo 4, versículo 2. Esta imagen simboliza la llegada de Cristo, cuya luz ofrece curación y redención. Sanity in His Wings alude a un rejuvenecimiento corporal y espiritual a la vez. La imagen de los terneros saltando del rebaño representa el placer y la libertad que provienen de la presencia de Dios, y Dios anhela restaurar lo que se perdió. La Biblia da mucha importancia a esta libertad, mostrando que la adoración genuina transforma el corazón y lo hace capaz de celebrar todo lo que Dios tiene para dar. La alusión de Malaquías a la purificación, representada por el fuego y el jabón, es un llamamiento al refinamiento. El proceso de purificación implica más que un simple lavado exterior. También implica una metamorfosis interna que moldea al pueblo de Dios a su semejanza. En lugar de ver esta dinámica con temor, Dios quiere que sus hijos se parezcan a su santidad, por lo que debemos abordarla con anticipación. Las vidas de los creyentes todavía se están refinando, pero ahora están equipados por el Espíritu Santo para llevar vidas que honren a Dios en cada aspecto de su existencia. La descripción que hace Malaquías del Día del Señor es un tema de inmenso significado y complejidad que significa tanto esperanza como juicio. Es un periodo de devastación y responsabilidad para los malvados, pero también es un momento de esperanza de reivindicación para los virtuosos.
Malaquías destaca que ninguna maldad quedará impune y describe la gravedad de este día con fuertes imágenes. El fuego consumidor es una metáfora de la justicia inquebrantable de Dios, que es inmutable y revelará las obras de cada individuo. Para aquellos que realmente buscan a Dios, este mensaje ofrece esperanza además de una advertencia aleccionadora. Es bastante evidente que todavía hay tiempo para dejar tus pecados y volver al Señor. El deseo de Dios de redimir y restaurar se muestra en su paciencia, que se ve en su disposición a llamar a su pueblo al arrepentimiento. La exhortación de Malaquías a volverse a Dios es, en este sentido, una llamada a la conversión. Este mensaje es atemporal y sigue siendo relevante hoy. La acusación de Malaquías de sacrificios inmundos y liderazgo deshonesto sigue siendo relevante en muchas circunstancias contemporáneas, lo que demuestra su relevancia generalizada. Nos desafía a considerar el calibre de nuestras propias contribuciones a Dios exponiendo la hipocresía de darle algo menos que lo mejor. Debemos preguntarnos, ¿realmente estamos honrando a Dios con lo mejor que tenemos o simplemente estamos ofreciendo lo que nos conviene? Cuando consideramos cómo gastamos nuestro tiempo, esfuerzo y finanzas, Malaquías nos anima a participar en una adoración genuina, que se basa en una devoción genuina y no en rituales sin sentido. Sirve como recordatorio de que Dios anhela conexiones genuinas y significativas en lugar de simples rituales. Se espera que los líderes espirituales vivan de una manera que refleje la justicia y la verdad de Dios. Esta responsabilidad de integridad también se aplica al liderazgo. Los líderes tienen mucha responsabilidad ya que lo que hacen afecta a toda la comunidad espiritual. Las enseñanzas de Malaquías sobre el valor de la adoración auténtica y la guía moral todavía son aplicables en el mundo moderno. La Iglesia ahora enfrenta problemas que son comparables a los que experimentó el pueblo de Israel en el pasado, donde la complacencia espiritual podría poner en peligro la sinceridad de la fe. La advertencia de Malaquías suena cierta como una súplica por un retorno a la honestidad y la integridad en nuestras actividades religiosas. Además, la representación del sol de justicia enfatiza que siempre se prometen esperanza y restauración, incluso en medio del juicio. Los temerosos no solo evitarán la condenación, sino que también disfrutarán de la plenitud de la vida en la presencia del Señor. La luz de Cristo sirve tanto de advertencia como de invitación a la vida rica que Él extiende a todo aquel que lo sigue. Por lo tanto, Malaquías se convierte en algo más que un simple eco de advertencia. Más bien, es un faro de esperanza que nos dirige hacia la fidelidad de Dios. A lo largo de los tiempos, su enseñanza ha servido como un recordatorio constante de que, cualesquiera que sean las dificultades que encontremos, Dios siempre está listo para recibirnos, limpiarnos y renovarnos, y brindarnos felicidad y libertad en su presencia. Los creyentes de todo el mundo todavía estamos motivados y desafiados por esta realidad mientras nos esforzamos por vivir de una manera que honre a nuestro Creador y sostenga su obra de salvación en nuestras vidas. El llamamiento de Malaquías toca una fibra sensible, enfatizando el deber de un liderazgo genuino y honesto por parte de quienes ocupan posiciones de autoridad. Sus enseñanzas no son solo reliquias del pasado, son lecciones vivas que tienen relevancia hoy. Malaquías nos instó a vivir en anticipación de la segunda venida de Cristo, que está por llegar, además de aludir a la primera venida de Cristo cuando enfatizó el significado de poner los cimientos para la venida del Señor. Esta urgencia sirve como recordatorio de que vivimos en un momento lleno de gracia en el que todos todavía son bienvenidos a aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento y la preparación. Todos estamos llamados a vivir en una condición de preparación perpetua, así como Malaquías instó al pueblo de Israel a estar preparado para la venida del Mesías. Esta expectativa debería estar activa de nuestra parte. No debería ser pasivo. El mensaje de Malaquías es un llamado a la santidad, una prueba de la sinceridad de nuestra fe y del calibre de nuestra adoración. Sus enseñanzas nos revelan que Dios no se contenta con devociones mediocres. Más bien, anhela una asociación caracterizada por la completa sumisión, la honestidad, la obediencia y el amor verdadero. La santidad es el punto de referencia al que debe aspirar todo aquel que se identifica como discípulo de Cristo, no solo una idea anticuada o una necesidad del pasado. Malaquías hace un llamado fuerte, aún relevante, a favor de la castidad, la lealtad y el respeto por el nombre de Dios. Este sermón nos desafía a considerar lo que significa ser el pueblo de Dios en el mundo moderno. La profecía de Malaquías es un poderoso recordatorio de que las normas divinas de lealtad y moralidad trascienden el tiempo y las fronteras culturales. El mensaje de Malaquías nos desafía a darlo todo a la luz de las situaciones en las que nos encontramos. Debemos evaluar continuamente la calidad de nuestras contribuciones a Dios, incluido nuestro tiempo, atención y recursos. ¿Estamos preparados para darle lo que es desinteresado o simplemente lo que tiene sentido para nosotros? Esta contemplación nos desafía a ir más allá de la superficie y evaluar el alcance de nuestra devoción a Dios.
Malaquías nos exhorta a buscar una comunión genuina, en lugar de una simple ritualización, para establecer un vínculo más estrecho con el Creador. Nos invita a regresar a Dios con seriedad, preparados para un cambio real. Un paso crucial en este proceso es el arrepentimiento, que es un llamado a renunciar a todo lo que nos impide tener una conexión completa con Dios. Las advertencias de Malaquías se aplicaron a un grupo particular de personas en un periodo histórico particular, pero siguen siendo relevantes hoy. Muchos cristianos hoy luchan por vivir su religión de una manera genuina, lo que plantea la pregunta: ¿cómo nos presentamos ante Dios? Ya sea que las construyamos para adoración, servicios o caridad, nuestros corazones se reflejan en las ofrendas que creamos. El profeta nos provoca a pensar en el carácter y la sinceridad de nuestras obras, animándonos a seguir pensando en cómo glorificamos a Dios en nuestras actividades del día a día. Además, Malaquías se dirige tanto a los líderes como a la población. Su crítica a las personas en posiciones de poder enfatiza el valor del liderazgo moral y devoto. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, ya que la Iglesia se enfrenta a un liderazgo que a menudo se desvía de las enseñanzas de Dios. La vida espiritual de la comunidad se ve directamente impactada por la integridad de sus líderes. Como resultado, todos están sujetos al llamado a la responsabilidad, tanto líderes como seguidores. Las palabras de Malaquías nos empujan a vivir con un propósito, a ser honestos en nuestra fe y a estar siempre preparados para el regreso de Cristo. Su visión del futuro no es solo una idea teológica. Es una realidad que tiene que influir en nuestro comportamiento a diario. El camino de un creyente está fundamentalmente moldeado por su compromiso con la verdad y su búsqueda de una vida santa. Se nos anima a examinar nuestros corazones y reafirmar nuestra lealtad a Dios al considerar el mensaje de Malaquías. Hay un llamado que perdura a través del tiempo. Vivir cada día de una manera que lo glorifique. Es una oportunidad para que vivamos de acuerdo con los preceptos divinos, busquemos un cambio genuino y mostremos la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Lo que podemos aprender de esto es lo crucial que es estar siempre preparados, vigilantes y dedicados a lo que Dios nos pide. Si bien anticipamos con alegría la promesa del regreso de nuestro Salvador, el llamado a la pureza, la adoración honesta y el arrepentimiento continuo nos inspira a buscar el verdadero significado de nuestra fe. Agradecemos su presencia hasta el momento. ¿Considerarías ser parte de este grupo que tiene como objetivo profundizar tu conocimiento y tu fe? Regístrese para recibir actualizaciones sobre los próximos sermones que pueden tener una influencia en su vida espiritual.